Es importante entonces entender que recibimos el Espíritu Santo por la fe y también los milagros se reciben por fe. Porque el justo por fe vivirá. Y es la forma en que recibimos todo lo que Dios tiene para nosotros. Así que no depende de obras, no depende de la calidad de vida, no depende de nuestro esfuerzo, sino que depende de creerle a Dios. Ahora continué con Gálatas 3:14 y quiero cubrir esta parte esta noche, muy importante por cierto, para establecer la base de la vida cristiana, la base de la bendición. Dice la Biblia que el Señor nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Hay algunos que no me oyeron. Dios nos ha bendecido con toda bendición. Ahora, para poder obrar esa bendición, lo que Dios hizo fue, tomó la decisión más sabia, la decisión más completa y nos dio su presencia. Y por causa de su presencia en mí, por causa de su presencia en usted, yo soy bendito y usted bendito. Así de simple. Por causa de que usted tiene la presencia de Dios, usted es bendito. Puede ser que algunas cosas le hayan salido mal, pero usted ya salió de la maldición. Puede ser que algunas cosas el enemigo las haya robado, le haya detenido del caminar del propósito de Dios, pero la Biblia sigue diciendo que usted es bendito. Y vamos a caminar sobre la palabra para poseer la bendición. Examinemos esto entonces. Comenzamos en Gálatas 3:14 el día martes y tuve que cortar la meditación. Y el apóstol Pablo escribió lo siguiente: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. O sea que Dios desde el principio tenía esta idea. Dios quería darle su espíritu a los seres humanos. El ser humano cayó, quedó bajo la autoridad satánica, bajo la autoridad de los demonios, del diablo, pero la restauración es ponernos arriba. Y hay algo que cuesta que penetre en la mente de los creyentes. Bueno, hay muchas cosas que cuesta que nos penetren, pero una de ellas es: ¿o no sabéis que habréis de juzgar a los ángeles? ¿Qué? Dígame usted, ¿y cuáles son los ángeles que van a entrar en juicio o van a ser juzgados? Los ángeles caídos, los que desobedecieron. Y la iglesia va a juzgar a los ángeles. Eso es lo que dice la palabra, que vamos a juzgar a los ángeles. O sea, está hablando acerca de ser puestos en una posición elevada, donde se puede emitir juicio, sentencia. ¿Y qué es lo que usted le va a decir al diablo, por ejemplo? ¿Qué es lo que usted le va a decir a los demonios que se opusieron a la obra de Dios, a los demonios que estorbaron a los creyentes, a los demonios que enfermaron e engañaron a las personas? Porque uno hace juicio cuando uno sentencia, cuando uno establece lo que uno desea. Por ejemplo, la gente dice que maten a ese violador. ¿Ya lo juzgó? Que lo metan a la cárcel y que se pudra ahí, dice la gente, ¿verdad? Ya lo juzgó. Entonces, enjuiciar. Y la palabra dice que los creyentes vamos a juzgar a los ángeles. O sea, son cosas elevadas. Pero vamos a entender el asunto de la bendición de Abraham y la promesa del Espíritu. Establecemos en base a esta porción de la palabra que la bendición de Abraham tenía como el propósito más elevado, aparte de vida larga, riqueza en lo material, bendición en todas las áreas. El propósito era hacer participar al ser humano de la naturaleza de Dios. Por eso el apóstol escribió que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Entonces establecemos estas bases. Es por fe, es una promesa del Antiguo Testamento y es el plan de Dios para restaurar al hombre. Para poder levantar al hombre, Dios pensó: le voy a dar mi espíritu al ser humano. Y es tan importante que establezcamos esta base porque la vida cristiana depende del Espíritu Santo. Mire, Dios no nos pide que nos portemos bien para entrar en el reino de los cielos. Él dice: si no naces de nuevo no vas a entrar. Él no nos pide que hagamos nuestro mejor esfuerzo de no robar, no mentir, ser buenas personas, y si acumulamos puntos vamos a entrar en el reino de los cielos. No, es necesario nacer de nuevo, porque en el reino de los cielos solo los que nazcan de nuevo pueden entrar. O sea, solo los que reciban la naturaleza de Dios, solamente ellos.
Solo los que reciban, si quiere ponerlo en este término, los que reciban el ADN de Dios van a ser participantes. Los que son ciudadanos celestiales, nadie más puede entrar. Entonces es muy importante este enfoque, y el día martes compartía, es importante que usted le predique a la gente que necesitan recibir el Espíritu. Es importante que usted le predique a la gente que la clave de la vida cristiana está en el Espíritu. Dios no nos pide que hagamos nuestro esfuerzo. Dios nos pide que le cedamos a Él nuestra vida para que Él sea el que vive en nosotros. Porque nosotros no podemos, pero Él sí puede. Entonces la gente tiene que saber que necesitan el Espíritu. Ahora, nosotros como iglesia hemos estado acostumbrados a oír tantos mensajes, tanta palabra, que al final es como oír llover. ¿Se ha fijado usted que incluso cuando estamos aquí comienza a llover y usted se da cuenta, se vino el chaparrazo, le dice usted al que está sentado a la par suya, ¿verdad? Pero sigue lloviendo y a usted se le olvida que está lloviendo, porque no sigue atento a la lluvia, y sigue lloviendo, y sigue lloviendo, y sigue lloviendo. Y cuando terminamos el culto, ve si sigue lloviendo, dice, porque había dejado de prestar atención a la lluvia. Lo mismo nos pasa con la palabra. Usted es más que vencedor, usted es más que vencedor. Una gran lluvia de la palabra que hay en este lugar, pero usted a veces como que no oye la lluvia de la palabra. Usted es bendecido, usted es hijo de Dios, usted es heredero, usted es adoptado, usted es más que vencedor, usted es victorioso en Cristo, usted es libre, usted es santo. Y el hecho de que no hubieran amenes así bien emocionados es porque no oímos la lluvia de la palabra. O sea, ya nos da igual, pues. Si el pastor lo mismo dice, pues es lo que la palabra dice. Es lo que la palabra dice, así que yo le voy a recordar lo que la palabra dice. Que usted está bendecido. Por ejemplo, en Gálatas encontramos que nosotros, los de la fe en Cristo, somos bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, si Abraham fue bendito, y yo veo las evidencias de la bendición de Dios sobre Abraham, vivió largamente. Bueno, mire, la bendición fue tan grande que se le murió la señora y Dios le dio otra. Ahora, no me malinterprete. Pero luego él era riquísimo en ganado, él tenía todo lo necesario, vivía en paz, vivía en dominio, vivía en autoridad. La bendición de Dios sobre Abraham fue grandísima y tenía el respaldo de Dios. Con 300 criados fue a la guerra contra ejércitos de naciones de su alrededor. Lo que otros reyes no habían podido hacer, él lo hizo porque él tenía el respaldo de Dios. Y ahora la Biblia dice que usted es bendito con el creyente Abraham. Y usted anda arrastrando los pies. Porque no le ha penetrado la palabra de que usted es bendito con el creyente Abraham. Ahora establezcamos esto entonces un poco en base a este fundamento de que es por el Espíritu. En Cristo Jesús, la bendición de Abraham había de alcanzar a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos el Espíritu Santo. Entonces está incluida en la bendición la prosperidad, la salud, la larga vida, la victoria, la paz, la libertad, el respaldo de Dios, pero sobre todo la corona era recibir el Espíritu de Dios. Esa era la promesa. Ahora, cuando nosotros examinamos la historia de Abraham allá en Génesis, sin leer nada del Nuevo Testamento, usted no descubre que el asunto tenía que ver con el Espíritu Santo, ¿verdad que no? Porque cuando Dios le hace promesas a Abraham, usted no encuentra nada ahí. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Te bendeciré y serás de bendición. Maldeciré a los que te maldigan. Usted no encuentra nada. ¿Por qué? Porque la revelación viene en el Nuevo Testamento. La corona de la bendición de Dios es darle el Espíritu Santo al creyente. Ahora, eso no es poca cosa, hermano. Es la base de nuestra vida, es la base de nuestra regeneración, es la base de nuestra relación con Dios, es la base de nuestra herencia. Si hijos, también herederos. Si usted no es hijo, usted no hereda. Ese es el punto. Ahora, hay muchas personas en las iglesias que no son hijos. Si no son hijos, ni entran en el reino, ni verán el reino, ni heredan el reino. Pero los hijos heredan. Entonces, de nuevo, ¿cuál es la base? Es el Espíritu. Así que establezcamos sobre esa verdad. Dios no nos pide que hagamos nuestro mejor esfuerzo. Dios lo que nos pide es que le rindamos nuestra vida a Él y que lo dejemos a Él vivir. Y cuando lleguemos a entender eso, vamos a hacer lo que Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí.
Dejar que Dios nos dirija. Quiero tomar una decisión, que es lo que la palabra y el Espíritu me dirigen a hacer. Eso es lo que hay que hacer. Y de esa manera podemos caminar bajo la bendición de Dios. Ahora, vamos a Gálatas capítulo 4, verso 6 y quiero compartirle esta noche. Estoy yendo en orden en todos los versos que en la carta de Gálatas nos hablan del Espíritu. Quiero compartirle este asunto de la relación con Dios como hijos. Porque como creyentes tenemos que entender eso. Uno de los problemas nuestros es que en lo natural fallamos en nuestra relación con nuestros padres y fallamos en nuestra relación como padres con nuestros hijos. Fallamos porque somos imperfectos. Y cuando trasladamos eso al plano espiritual, fallamos. Porque si no fuimos buenos hijos y obedecimos a nuestros padres a quien veíamos, entonces no podemos ser buenos hijos y obedecer a Dios a quien no vemos. Porque es más fácil esconderse aparentemente de Dios a quien no lo vemos. Ahora, vamos entonces por parte. Gálatas 4:6. Quiero explicarle este texto. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Todo creyente verdadero ya no se dirige a Dios como Dios, sino como Padre. Porque por el Espíritu nos colocamos en esa posición. Él es mi Padre. Padre, soy tu hijo. Es como un hijo adoptado. Lo insertan en la familia y él no va a crecer. Señor López, ¿puedo ir a cenar? No, papá, ya está la comida, tengo hambre. Porque el hijo adoptado es insertado en la familia, reconoce que hay una relación, acepta esa relación, la cobertura, la provisión, el respaldo, la autoridad, la guianza, todas las áreas relacionadas con esto. Y con Dios sucede lo mismo. Mire, nadie en el Antiguo Testamento llamó Padre a Dios. Nadie. No hay ejemplos de una relación con Dios de un ser humano llamándolo Padre. Sí habían ejemplos de una relación entre hombres honrándose unos a otros llamándose Padre. Por ejemplo, cuando Elías fue arrebatado, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, llamándolo Padre en el sentido espiritual. Y esto es una figura de reconocer el liderazgo, de honrar el liderazgo, de reconocer cobertura. Ahora, trasladado eso en nuestra relación con Dios, Él es nuestro Padre, nuestro proveedor, nuestro protector, nuestro ayudador, el que nos ama de tal manera que ha cubierto todo lo que necesitamos. Amén. Ahora, aparentemente hay una confusión en este texto. Porque mire esto. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Cómo es eso? Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Bueno, Dios envió su Espíritu a usted porque usted es hijo, o usted es hijo porque Dios le dio su Espíritu. Porque lo que este texto está diciendo es que Dios le da su Espíritu a los que son hijos. Y este texto se utiliza por las personas que creen en la predestinación para sostener la idea de que solamente los hijos pueden recibir el Espíritu Santo y nadie más. Entonces, como el texto dice, porque sois hijos, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Por cuanto sois hijos significa, debido a que ya son hijos, Dios les dio su Espíritu. Entonces surge esa pregunta, ¿Dios les da su Espíritu a los que ya son hijos? Sí, dicen los que creen en la predestinación, porque nosotros éramos hijos desde antes de nacer. Y entonces los que no son hijos no pueden jamás recibir el Espíritu Santo. Y de esa manera se establece una base que, por ejemplo, la iglesia Lin la ha sostenido por años, que los salvos ya están escogidos y los condenados ya están escogidos, marcados por Dios. Hay iglesias que consideran que la predestinación significa que es el acto soberano de Dios de decir, voy a salvar a Oscar, pero voy a dejar que se condene el tío de él y toda la familia del tío. Cuando en realidad en la palabra lo que encontramos es Dios manda a todo hombre que se arrepienta.
Cuando encontramos en la palabra que Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Cuando encontramos en la palabra que para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y vemos una oportunidad para todos. Pero la gente tiene que saber que tiene esa oportunidad. Y una vez sabiéndola, tiene que obedecer al Evangelio. Porque el Evangelio se obedece. El Evangelio no es solo de creerlo, no, es de obedecer el Evangelio. Jesús dijo, el que oye mis palabras y las hace, lo comparo a un hombre que edificó su casa sobre la roca. O sea, hermanos, no solamente basta oír el Evangelio. No solo basta ir a la iglesia y oír la predicación. Hay que vivir de acuerdo a la palabra. Hay que actuar de acuerdo a los principios de la palabra. Pero volviendo entonces a este hecho de que este texto parece que nos está diciendo que Dios les da su espíritu a los que son hijos. Y resulta un poco confuso si nos detenemos un poco en él, porque entonces solo los hijos reciben el espíritu. Entonces no es que yo soy hijo porque Él me dio su espíritu, sino que porque yo ya era hijo, Él me dio su espíritu. Ahora yo les quiero preguntar para ver si me están siguiendo en este razonamiento. ¿Cuántos son hijos porque Dios les dio su espíritu? Levanten la mano. Quiero ver, levanten la mano, quiero ver. ¿Cuántos son hijos porque Dios les dio su espíritu? No hay hijos de Dios aquí. Ok, la otra pregunta es, ¿a cuántos Dios les dio su espíritu porque son hijos? Levanten la mano. Dios mío, hoy se murieron todos. No sé que este texto está duro. Bueno, vamos a desenredar este nudo entonces. Mire, la Nueva Biblia española dice así: y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios envió a su interior el espíritu de su Hijo que grita Abba Padre. Mire qué diferente. La prueba de que ustedes son hijos es que Dios envió a su interior el espíritu de su Hijo que grita Abba Padre. La Dios habla hoy. Mire lo que dice la Dios habla hoy. Y para mostrar que ya somos sus hijos, Dios envió el espíritu de su Hijo a nuestro corazón y el espíritu grita Abba Padre. Es bien diferente de la versión Reina Valera. Para mostrar que ya somos hijos, dice, Dios envió el espíritu de su Hijo a nuestro corazón y el espíritu grita Abba Padre. Esa es la versión Dios habla hoy. Y una versión en inglés dice, para mostrar que ustedes son sus hijos, Dios envió el espíritu de su Hijo a sus corazones, el mismo espíritu que clama a Dios, Padre, mi Padre. Entonces lo que estos textos nos están diciendo es lo opuesto de lo que dice la versión Reina Valera. La Reina Valera dice que porque usted es hijo, porque usted era hijo, porque usted estaba señalado como hijo, porque cuando usted nació en este mundo ya venía marcado como hijo. Por eso, porque usted ya era hijo, Dios le dio su espíritu. Eso es lo que dice la Reina Valera. Y favorece la interpretación de predestinación. Pero lo que dicen las otras versiones es, para probar que ustedes son hijos, Dios les dio su espíritu. Y el espíritu que Dios les dio es el que causa que ustedes puedan llamar a Dios Padre. O sea que sin el espíritu, nosotros no podemos llamar a Dios Padre. ¿Cómo lo llamaríamos? Dios o Señor. Altísimo Dios. Dios del cielo y de la tierra. O Dios de Abraham y Dios de Israel y Dios de Jacob. Dios de Jacob, ¿verdad? Dios de Isaac. Pero es por el espíritu que se le llama a Dios Padre. Entonces, para aquellos que dudaron, y fueron la mayoría, la verdadera interpretación o la forma correcta de entender este texto es que, como evidencia de que Dios es nuestro Padre, dentro de nosotros y dado por Él, el Espíritu Santo nos ayuda a llamarlo y a invocarlo como Padre nuestro. Entonces, no es que Dios le diera el Espíritu Santo a los que ya venían marcados como hijos. Se imagina usted en maternidad los ángeles con un tintero: hijo de Dios, hijo del diablo, hijo del diablo, hijo del diablo, hijo de Dios, marcando a todos los hipotillos que nacen.
Y cada niño que nace cada día, 50 cipotes ahí en maternidad, 20 marcados como hijos de Dios, 30 hijos del diablo. Al día siguiente, 48 hijos del diablo, solo 2 hijos de Dios. Al día siguiente, 55 hijos de Dios, 2 hijos del diablo. No, no es la forma en que la Biblia lo plantea. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. No es que algunos ya nacen con entrada hacia el cielo. Todos nacimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, este texto establece un fundamento muy importante. Es por el Espíritu Santo que usted tiene una relación con Dios. Es por el Espíritu Santo que usted tiene una relación con Dios. Si no fuera por el Espíritu Santo, usted no tendría la confianza de acercarse a Dios como Padre. No podría. Imagínese usted con tantos niños que hay por aquí, y muchos de ellos se me acercan el domingo. Imagínese que me vinieran a jalar el pantalón. Papá, dame $5. Y yo, y este cipote, yo no lo conozco. Este es el hijo del hermano fulano. Y de ahí aparecía otra niña. Papi, quiero comprar allá fruta allá afuera. Y un montón de que no son mis hijos llamándome papá. ¿Usted cree que le voy a dar dinero? Ahora sí me dicen, oh, excelentísimo pastor, muy amado, siervo de Dios. Ahí sí le voy a dar su par de cora. Hoy estamos en la relación correcta. Pero si ya me están arrimando ahí un cargo que no es mi culpa, ¿verdad? Yo no me voy a hacer cargo, hermano. Poniéndolo de una manera cómica. Ahora, el asunto es entonces que Dios nos reconoce como sus hijos si tenemos su espíritu en nosotros. Eso significa que las personas que no tienen el Espíritu Santo, los que no han nacido de nuevo, aunque llamen a Dios Padre, Él no lo reconoce. Jesús dijo, yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Dios conoce quiénes son sus hijos y sus hijos tienen que conocer quién es su Padre. Ahora, los religiosos, los judíos no sabían. Así que Jesús un día tiene que decirle, ustedes son hijos del diablo, les dijo. Su papá es el diablo. Así les dijo directamente Jesús. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Y aquellos ni lo sabían. Nosotros somos hijos de Abraham. No, que ni que nada, les dijo Jesús. Ustedes son hijos del diablo. Porque a veces, como en lo natural, ¿verdad? No se sabe de quién somos hijos. A veces, ¿verdad? Tampoco me vaya a malinterpretar. Pero eso se daba antes. Hoy sí se sabe. Antes era el problema. Pero ahora el asunto, enfocándolo espiritualmente, es que es por el Espíritu que se establece esta relación con Dios. Ahora, me interesa esta noche establecer 2 principios sumamente importantes de vida que le pueden ayudar a vivir lo que le falte de su existencia sobre la tierra. Lo correcto es entonces que a los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Dónde se encuentra ese texto? Juan 1:12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Significa Israel. Israel era el pueblo de Dios, la simiente de Abraham, de su amigo Abraham. Pero no le recibieron. Decían que estaba endemoniado. Lo querían matar. Decían que era un falso profeta. No lo recibieron, no creyeron en él. Bueno, es más, recientemente también le compartí que aún la familia pensó que estaba loco. Así dice la palabra literalmente. Que su mamá y sus hermanos vinieron un día que él estaba en la casa predicando porque creyeron que estaba fuera de sí después de que él escogió a 12. Imagínese usted el cuadro. Jesús había comenzado a predicar, a anunciar el reino y a hablar de Dios como su Padre, a hablar de Dios como quien lo había enviado y que él había venido del cielo. Y eso comienza a causar una inquietud en la gente. Y ellos comienzan a decir, ¿y cómo es que este se hace igual que Dios? Y dice que Dios es su Padre. Y habla del reino y que se arrepienta. Y luego Jesús viene y escoge a 12. Ay, Dios mío, antes solo era un loco, y van a ser 13 locos. Y entonces la familia dijo, hoy sí, está fuera de sí. Y vinieron para prenderle. Así dice el evangelio. Yo le dije que eso era una tarea para usted la vez pasada. Ellos venían para prenderlo. O sea, para llevárselo pues. Y fue en aquella ocasión en que la multitud estaba escuchándole y había tanta gente que no pudo entrar ni su mamá ni sus hermanos que venían para llevárselo.
Y entonces después de que él predica, le conté toda esta historia, le dicen, tu madre y tus hermanos te buscan. Esa que sea la clave para que usted busque ese pasaje. Y él dice, esos que creen que estoy loco, esos no son mi mamá y mis hermanos. Esos no son los que dicen que yo estoy loco, esos no son mis hermanos. Y le dice, ¿quién es mi madre y quién es mi hermano? Los que oyen y los que hacen la voluntad de mi Padre. Los que tienen el mismo espíritu. Los que caminan en obediencia. Entonces vemos, hermanos, que la base para la relación con Dios es el Espíritu Santo. Por eso todo comienza cuando aceptamos a Cristo como Señor, le entregamos nuestra vida. Entonces Juan capítulo 1, 2 establece la verdad. Hay que reinterpretar, o más bien interpretar correctamente. Gálatas 4, 6, ¿verdad? No es que porque usted era hijo, Dios le dio el Espíritu. No, usted se convirtió en hijo porque Dios le dio su Espíritu. Y diga amén, por favor. Usted es hijo de Dios porque Dios le dio su Espíritu. Allí usted se convirtió en hijo de Dios. Y a partir de allí, usted tiene que tener la libertad de llamar a Dios Padre. Te necesito, yo soy tu hijo. Y establecerse en esa relación de cobertura. Entonces, una de las bases es Juan 1:12. Hay más bases que establecen esa relación. Pero la más fuerte, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que sin haberle recibido, o más bien, sin recibirle, nadie es hijo. O sea que somos hijos por haberle recibido. Y es lo que la gente en el mundo no entiende. Los religiosos no entienden. No es un asunto de religión, no es un asunto de buena conducta, es un asunto de recibir su espíritu. Porque al recibir su espíritu, por el espíritu es que yo clamo, Abba, Padre. Ahora, primera de Juan 3, verso 1, establece un fundamento importante de por qué Dios hizo esto. Y la base es esta. Es por su amor. Mire, le voy a contar una pequeña historia. Algunos conocieron a mi hermano Martín, ya falleció hace algunos años. Él tuvo 2 hijas. La menor de ellas, Yesenia, también algunos de ustedes la recordarán. Cuando yo era novio de Mayra, mi hermano andaba en el mundo bebiendo, perdiendo su vida, y Yesenia tendría unos 7 años. Entonces un día platicando con ella, yo le dije, tú vas a ser mi hija. Yo tenía 19 años. Le dije, tú vas a ser mi hija. De verdad, me dijo. Y le voy a decir, papá, sí, le dije. Locura mía, ¿verdad? Pero yo, al ver que su papá no estaba, al ver la niña chiquita y falta de cuidado, de cariño, yo voy a ser tu papá, le dije. Así que yo la sacaba y me la llevaba. Iba conmigo cuando íbamos a comprar, íbamos a la tienda, la agarraba de la mano y me decía, papá, solo una semana, pero por poquitos días fue mi hija. Adoptada por unas par de semanas nada más. Pero la cosa es que yo quería que ella se sintiera segura. Que ella no sintiera la falta del papá, porque en mi corazón había un pesar al ver que mi hermano no era un padre que estuviera presente, que pudiera cuidarlas. Ya Roxana estaba mayor, pero Yesenia sí era la más pequeña y como que la más necesitada. Así que yo me la llevaba chineada, me la llevaba en brazos. Bueno, algunas veces hasta fui a visitar a Mayra a su casa y me la llevé a ella. Mayra conoce esa historia, porque un día le dije, hoy te vengo a presentar a mi hija. Y se quedó. Ya no me caso con vos, me dijo. Era la prueba del amor, a ver si la pasaba. Entonces yo llevé a mi hija a la casa. Y se llama Yesenia. Y después ella comenzó a sospechar. No, me dijo, ella es muy morenita. Ah, que la mamá es una morenota, le decía ella. Bueno, la historia, hermano, para no salirme del enfoque es, yo quería que ella tuviera una relación que se sintiera segura, que se sintiera cubierta, que se sintiera amada. Y por eso yo le dije a ella, yo voy a ser tu papá. Y ella, en su inocencia de una niña de 7 años, ¿de verdad? Sí, y lo aceptó. Así que, como le repito, por un par de semanas, probablemente fue más, probablemente un par de meses, sí, ella me llamó papá. Y aceptó esa relación. Ahora, la base por la cual yo lo hice, descubro al hacer mis notas para esta noche, es la razón por la cual Dios lo hizo. Y se llama
amor. Leemos 1 Juan, capítulo 3, verso 1. Miren cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque tampoco le conoció a Él. Ahora, ¿por qué Dios nos colocó como hijos según ese verso? Por amor. ¿Por qué yo le dije a Yesenia que iba a ser su papá y que iba a ser mi hija? Por amor a ella. Para que ella se sintiera cubierta, protegida, amada, segura. Ahora, Dios hace lo mismo con nosotros y claro, hermano, elevado, ¿verdad? A la enésima potencia, al Dios decirnos, ustedes son mis hijos. Tú eres mi hijo. Dios quiere que usted se sienta amado, seguro, protegido y con confianza de llegar ante su presencia. Dígame si no es amor eso. Dios nos ama, hermano. Y la prueba del amor de Dios es que Él nos dio su espíritu. Nunca jamás, de aquí en adelante, entendiendo este texto, usted tiene que vivir pensando que a usted nadie le ama, porque Dios le ama. Ahora, eso es una frase evangélica que, al igual que la lluvia, se ha dicho tantas veces que después ya no significa nada. Hermano, Dios le ama. Hermano, Dios le ama. Y no nos impacta de la manera que debería. No, si ya sé que Dios me ama, pero viera que amolado estoy, hermano. Tengo 7 meses con unos dolores en los huesos, hermano. Y no, si yo sé que Dios me ama, pero también sé que me duelen los huesos. No, si yo sé que Dios me ama, pero mi hermano, una lipidia como que son las 7 vacas flacas de Egipto, hermano. Y ya van 5. No, si yo sé que Dios me ama, pero como que conmigo van a ser 70 vacas flacas, hermano, no 7, porque yo no veo venir nada para mí. Sí, yo sé que Dios me ama. Y hacemos como de un lado esa realidad. Yo quiero que entienda esta noche este punto. La prueba de que Dios le ama es que Dios le dio su espíritu para que usted sea su hija, para que usted sea su hijo. Porque eso lo coloca a usted en una relación de acceso. Y por eso la palabra dice que todas las promesas son sí y amén. En Él. ¿Qué significa eso, hermanos? Que todas las promesas están disponibles para usted, si es un hijo que está creyendo. O sea, no solamente basta ser un hijo, hay que ser un hijo que está creyendo. Y un hijo que está creyendo es un hijo que está obedeciendo la palabra. Ahora, fue por amor que Dios nos dio su espíritu, porque solamente dándonos su espíritu lo podíamos llamar Padre. De otra manera, no podríamos llamarlo Padre, sino es adoptándonos y colocándonos, dándonos su naturaleza dentro de nosotros. ¿Por qué Dios tuvo que hacer eso? Porque, hermano, eran naturalezas diferentes. Naturaleza diabólica, la que teníamos por causa de estar sometidos al diablo. Y no era simplemente que alguien pudiera invocar a Dios como Padre sin ser cambiado interiormente. Dios tenía que cambiarnos interiormente y nos cambia por su Espíritu Santo. Por eso el que está en Cristo es nueva criatura. Porque nos hemos unido al Señor. Entonces, mire, hermano, usted tiene que vivir con esta conclusión en su mente. Tengo su presencia y esa es la evidencia de que Él me amó. Es la evidencia de que Él me ama. ¿Por qué yo puedo vivir todos los días por el resto de mi vida sabiendo que Dios me ama, aunque tenga vacas flacas rodeándome y persiguiéndome? Porque Dios me dio su presencia. ¿Por qué yo puedo estar seguro que Dios me ama, aunque sufra pérdida, aunque hayan tribulaciones? Porque tengo su espíritu. Y sobre esa verdad podemos edificar una fe fuerte. Ahora, si usted sabe que tiene la presencia de Dios, porque Dios por su espíritu lo inquieta a orar, Dios le da testimonio a su espíritu de que usted es hijo. Esa es otra cosa que el espíritu hace. Nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Si usted tiene esa realidad, esa experiencia, usted tiene que saber que eso fue lo que Dios hizo por amor a usted. Ahora, según el verso siguiente, lo hizo con un segundo propósito, o con un propósito. Amados, mire qué preciosa palabra. Amados. ¿Quiénes son los amados? Nosotros. ¿Quiénes son los amados? O diga, nosotros, o yo, o los que han recibido el Espíritu. Entonces, Juan le está escribiendo a los
amados a los que han recibido el Espíritu, a los que invocan a Dios como Padre. Porque el asunto es un asunto de amor. Entonces ahora viene y dice, amados, ahora somos hijos. ¿Cuántos ya son hijos aquí? ¿Cuántos son nietos de Dios? Cayeron. Dios tiene hijos. Una relación personal. Por eso es importante que esté bien atento. Ahora somos hijos de Dios. Diga amén. Y vea lo que dice después. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ay, hermano, por eso es que arrastramos los pies. Agachamos la cabeza y vivimos como esclavos a veces del mundo, de las circunstancias. Porque aunque soy hijo, todavía no se ha manifestado lo que he de ser. Porque aunque soy hijo, probablemente hace algunos meses tomé la decisión de ir a gastarme la herencia que mi papá me dio y estoy allá cerca de ir a pedirle a aquel granjero que me deje criar a los cerdos. Un hijo en desobediencia. Hijo, pero alejado del Padre. Hijo, pero no caminando en fe. Hijo, pero no caminando en victoria, por no caminar en la convicción. Él me ama, Él me ama. La prueba de que Él me ama es que Él me adoptó como su hijo. Y eso causa una debilidad en la vivencia, en la práctica. Pero el saber que somos hijos nos puede hacer, como hizo el hijo pródigo, levantarnos y regresarnos a la casa del Padre. ¿Qué significa eso? Regresarse a la comunión con Dios. Regresarse en obediencia, regresarse a la oración, regresarse a la palabra, regresarse a la comunión con Él, regresarse a tener esa relación con Dios. Así que podemos establecer que Él tenía un propósito. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces el creyente tiene que vivir con esta convicción. El Señor se va a manifestar. Y cuando Él se manifieste, seré semejante a Él. Y este verso es un apoyo para la doctrina de la transformación o la glorificación de nuestro cuerpo. Usted tiene que vivir gozoso por eso, hermano. Sabiendo de que el día en que Dios va a restaurar todas las cosas, los oídos de los sordos van a ser abiertos. El cojo va a saltar. La lengua de los mudos va a hablar. Los ciegos van a mirar. Dios está obrando milagros, y está obrando también algunos juicios. Pero hay un día de juicio donde Dios va a juzgar a todos los malvados. Y hay un día de restauración de todas las cosas donde Dios va a restaurar todas las cosas en medio de su pueblo. Ahora, la glorificación del cuerpo se abarca aquí en este texto cuando dice que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Todo cristiano evangélico debe de tener la esperanza de que su cuerpo va a ser glorificado. Su cuerpo va a ser restaurado. Y cualquier dolencia, enfermedad, anulada completamente, y cualquier deficiencia en nuestro cuerpo, corregida. Y algunos van allá y dicen, hermano, yo mido 1.45, ¿será que Dios me da 1.80? Puede ser que Dios le dé 1.80 en la glorificación. Tenga fe, tenga fe. Hermano, yo tengo ojos negros y no me gustan, ¿será que Dios me puede dar ojitos azules? Puede ser. Si creyeres, verás la gloria de Dios. No sé cómo Dios va a hacer, porque hay gente que tiene esa inquietud, hermano. ¿Y cuál es la estatura del varón perfecto? ¿Será 1.80? ¿Será 1.90? Porque aquí en El Salvador, ¿verdad? A puras penas los hombres llegamos a 1.65 y las mujeres con 1,5 metros ya están bien grandotas. Ya está grande la niña y así de mira para abajo. Con 1,5 metros ya está bien grandota. En la glorificación del cuerpo podemos saber con seguridad que toda dolencia va a ser anulada y que toda deficiencia en nuestro cuerpo va a ser corregida. Hay gente, y en serio, es que esto se da en las pláticas en el CEN, hermano, y voy a seguir teniendo arrugas. Arrugas glorificadas, hermana. Yo sí creo que Dios puede cambiar los dientes, el puente, el ojo de vidrio, prótesis, todo. Estoy hablando en serio. Hay gente que tiene implantes de metal. Y como usted no trajo nada a este mundo, usted no se puede llevar la platina para el cielo. Literalmente, no se puede.
Ay, que yo quería llevarme mi coronita así con la estrellita aquí cuando me río, ¿verdad? Así el luzazo. No se puede, porque usted no trajo nada a este mundo. Entonces la glorificación del cuerpo significa una transformación de nuestro cuerpo y está dependiendo de la manifestación del Señor. Ahora, eso está reservado solamente para los hijos. Amén. Ya somos hijos, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Dios va a glorificarse cuando Él glorifique nuestro cuerpo. Pero también quiero hacer esta aplicación antes de concluir. Me llama la atención esta frase. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes. Uno, con toda certeza, como lo acabo de cubrir, podemos establecer que en el día del arrebatamiento de la iglesia, según el apóstol Pablo, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Entonces Pablo habla de la transformación. ¿Cuándo? Cuando el Señor se manifieste para arrebatar la iglesia. Eso es literalmente lo que el texto dice. Pero hay otra aplicación práctica, real. En la medida que Dios se manifiesta en nuestra vida, somos cambiados en nuestro carácter. Por ejemplo, si Dios me muestra a mí su misericordia, yo soy empujado, yo soy impulsado a tener misericordia de otros. Porque la manifestación de Dios en mi vida me cambia. ¿Me está viendo? La manifestación de Dios en Moisés causó descanso, causó paz. Moisés le dijo, Señor le dijo, si no vas a ir con nosotros, yo no quiero ir. Si tú no vas, yo no voy. Y el Señor le dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso, reposo. Entonces otra manifestación de Dios en mi vida es que Él me da descanso. Puede hacer que alrededor hayan problemas, dificultades, necesidades, pero adentro Dios me ha dado descanso, reposo. Y esa manifestación de Dios en mi vida me cambia. Dios por su Espíritu me da el poder para resistir la tentación, para vencer el pecado. Entonces la manifestación de Dios en esa área me transforma, me hace más santo. ¿Cuántos son más santos ahora que el año pasado? Aunque sea en fe, dígalo, hermano. Estoy creyendo, lo saludo de lejos, diga. La manifestación de Dios en mi vida me ha hecho santo. La manifestación de Dios en mi vida me ha dado autoridad. La manifestación de Dios en mi vida me ha dado paz. La manifestación de Dios en mi vida me hace tener misericordia, me hace perdonar a otros. Entonces con esta aplicación quería terminar. Sí es cierto, hermanos, y está bien que esperemos la glorificación del cuerpo. Dios va a transformarnos. Ya somos hijos, pero todavía no somos lo que tenemos que ser. Pero cuando Él se manifieste, se va a manifestar lo que nosotros somos. Cuerpo glorificado, carne resplandeciente, carne de la cual va a emanar luz. Difícil explicar lo que será un cuerpo glorificado, pero fácil cuando pensamos en que las luciérnagas alumbran. Imagínese. Y si una luciérnaga alumbra, Dios no lo puede hacer alumbrar a usted. Imagínese usted bien alumbroso así, bien brillante, bien encendido. Eso revela que Dios puede. Pero el punto principal con el que quiero terminar es este. Los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, ¿y cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Y Él dijo, el que me ama guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Esa es la manifestación, Dios morando en nosotros. Ahora, como yo tengo el Espíritu, soy hijo. ¿Y usted? Y soy heredero. ¿Y usted? Ok, entonces estamos iguales. Y estamos esperando la manifestación del Señor. ¿Y usted? También, ¿verdad? O sea, estamos esperando que nuestro cuerpo sea glorificado. Pero antes de esa gran manifestación del Señor para levantar la iglesia, habrán una serie de manifestaciones de Dios en su vida que van a cambiar su carácter. Si Dios lo perdona, así también usted tiene que perdonar, como Cristo lo ha perdonado. Si usted sabe que usted es amado por Dios, así también usted tiene que amar aún a sus enemigos. O sea que la manifestación de Dios, en el sentido literal del verso 2, es el arrebatamiento de la iglesia y la glorificación del cuerpo.
Pero Dios está interesado en cambios de carácter en nuestra vida. Y el carácter se cambia por el Espíritu Santo. En la medida que Dios se manifiesta en mí, a favor de mí, yo soy cambiado. Por ejemplo, los que me conocen cuando yo comencé a predicar hace 15 años y me quedé al frente de la iglesia, recordarán que yo les pegaba una grande apaleada. Hoy ya es menos. Antes les daba 49 azotes, 50 menos 1. Hoy les doy 47, 45, 40. Ya cambió un poquito. Yo recuerdo cuando analizo mi forma de exponer la palabra, que a mí me molestaba la terquedad de la iglesia. Yo a veces predicaba así con el profeta. ¿Se acuerdan que un día les dije, poco me falta para que les arranque los pelos, así como hizo Nehemías? Les dije. No han leído esa escritura tampoco. O Esdras. Se enojó con el pueblo por pecador. Yo recuerdo que yo me molestaba, me indignaba y predicaba duro. Oh, ya no, yo les predico amor porque es que me quieren más. Ya cambié. Porque he experimentado la gracia de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios, la paciencia de Dios. Ahora, en la medida que usted experimenta a Dios obrando en su vida, usted es cambiado. Y entonces tiene aplicación este texto. Cuando Él se manifiesta, somos semejantes a Él. Somos hechos semejantes a Él, porque le vemos como es Él. Como Él ha sido perdonador conmigo y me ha perdonado, yo soy cambiado y aprendo a perdonar. Como Él es misericordioso en mi vida y me ha mostrado su misericordia, yo soy impactado por eso y eso me cambia y causa que yo sea misericordioso con otros. Como Él no me condena, como Él no me juzga y yo experimento esa libertad de la condenación, yo soy cambiado y aprendo a no condenar, a no juzgar a otros. Quiero terminar con esa idea. Usted tiene que ser cambiado, hermano. No por su habilidad, sino por el Espíritu. En la medida que Dios se manifiesta en su vida. Así que recapitulamos, somos hijos porque Él nos dio su espíritu. No es que nos dio su espíritu porque éramos hijos, no, somos hijos porque Él nos dio su espíritu. La evidencia de que Él nos ama es que Él decidió adoptarnos como hijos suyos, para que podamos llamarle Padre y nos sintamos seguros, nos sintamos amados, nos sintamos protegidos. Pero Él lo hizo con un propósito: transformación de nuestra vida, de nuestra condición. Y eso tiene que ver con nuestro cuerpo. Pero mientras llega ese momento de la gran manifestación de Dios, las manifestaciones del Espíritu Santo en su vida, aquí y ahora, tienen que cambiarlo. La paciencia que Dios tiene con usted es para que usted tenga paciencia con otros. Amén. La bondad que Dios muestra en usted para que usted sea bueno con otros. El amor de Dios, el perdón, todas aquellas maneras en las que Dios se manifiesta en su vida son para que seamos transformados. Y entonces aplicamos de una manera práctica. Cuando Él se manifiesta en mi vida, yo soy transformado porque veo cómo es Él. Él es amor. Entonces yo tengo que caminar en amor. Perdón, misericordia, verdad, justicia, paciencia y todo lo que Él es puede irse desarrollando en mi vida en la medida que Él se manifiesta en mí. Amén.